Después de los recientes problemas, México ha conseguido manejar el flujo de migrantes. Se ha detenido una caravana de personas que intentaban cruzar desde Guatemala hacia México, con el objetivo de dirigirse posteriormente hacia los Estados Unidos. La presidenta Claudia ordenó que todos estos migrantes debían ser detenidos y retornados a sus países de origen. También ha dado instrucciones para que se evalúe la construcción de una barrera fronteriza entre México y Guatemala. Estados Unidos fue el primero en apoyar esta decisión de la presidenta mexicana, y luego Donald Trump señaló que México es responsable del flujo migratorio que actualmente está moviéndose entre ambas naciones. Los migrantes no podrán ingresar a México sin documentos. Ahora se les pedirá una visa. Claudia detiene la primera caravana de personas que se dirigían hacia nuestro país. Pero lo más relevante es que algunos migrantes están ocupando viviendas en Chiapas. Es sabido que incluso algunas de estas personas perdieron la vida, y el gobierno mexicano está investigando en qué circunstancias ocurrió. Según los medios, estos migrantes venezolanos se habrían unido a grupos delictivos y aparentemente estaban vandalizando las casas de los mexicanos, como incitaba un tal Leito en su cuenta de TikTok. Además, Estados Unidos culpa a México del descontrol en la frontera. ¿Tiene México realmente la culpa del flujo migratorio? ¿Creen ustedes que los cambios migratorios que ocurren en tiempos electorales en Estados Unidos son financiados por partidos políticos? Estas caravanas no son comunes en años sin elecciones, lo que ha llevado al gobierno mexicano a decidir construir un muro con Guatemala. ¿Están de acuerdo en que México debe frenar la inmigración? ¿Debe construirse un muro con Guatemala de forma similar a lo que está haciendo Estados Unidos para que México no se llene de migrantes extranjeros? Ahora bien, quienes quieran entrar a México sin papeles lo tendrán difícil, especialmente aquellos que vienen en la próxima caravana que se aproxima a través del tapón del Darién en Panamá, muchos de los cuales son venezolanos tratando de llegar a México. Gran parte del ejército ya ha sido desplegada a lo largo de la frontera para evitar que los migrantes entren sin la documentación requerida. Es decir, si quieren llegar a México como migrantes, necesitarán un pasaporte visado que les permita una visita de 90 días a México. De lo contrario, serán deportados por las autoridades migratorias. Estas nuevas políticas surgen tras los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, con el fin de que México sea exonerado del requisito de visas para que los mexicanos puedan entrar y salir de Estados Unidos sin necesidad de portar una. Claudia detiene la primera caravana de migrantes. Claudia ha llegado para hacer una revolución migratoria. Aunque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los migrantes tenían luz verde para entrar y salir del país, debido a los convenios firmados con Venezuela, Cuba y Estados Unidos, ahora las cosas no son tan fáciles. Primero, Claudia no quiere recibir a los migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes, tras ser deportados de Estados Unidos por cualquier motivo, eran aceptados por México. Esto ya no se va a permitir. Además, Claudia quiere clausurar todos los refugios, ya que están generando altos costos al gobierno mexicano. Otro problema es que muchos migrantes se han incorporado a la fuerza laboral en México, pero otros se dedican a pedir en las calles o, peor aún, a unirse a grupos criminales, como aquellos que perdieron la vida en Chiapas tras invadir casas de mexicanos trabajadores para extorsionarlos e incluso apoderarse de ellas. ¿Creen ustedes que esos migrantes que están ocupando hogares deberían ser deportados? Algunos mexicanos han tomado represalias contra estos grupos de migrantes exigiéndoles que abandonen el país. Sin embargo, no podemos juzgar a toda la comunidad migrante por las acciones de unos pocos, ya que los mexicanos también fuimos migrantes en Estados Unidos en el pasado. Hoy en día ya no tanto, pues los mexicanos no emigran tanto a Estados Unidos, pero muchos migrantes llegan de Venezuela, Cuba y otros países como Haití. Según algunos medios, los haitianos se han sumado a la fuerza laboral, aportando a la economía y pagando impuestos, mientras que otros migrantes de distintas nacionalidades prefieren no trabajar y exigen recibir todo gratuitamente, incluso quejarse de la comida que se les ofrece en los refugios mexicanos. ¿Están de acuerdo en que Claudia debe controlar un poco la llegada de migrantes?
¿O creen que Estados Unidos debería abrir su muro fronterizo para que los migrantes puedan ingresar y no quedarse en México? Son cientos de miles de personas las que ya se encuentran en el país sin documentación. Estados Unidos sigue culpando a México del descontrol fronterizo. El expresidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que México es el responsable de la inmigración. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué razón los migrantes se movilizan en caravanas cada vez que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Será que tanto los demócratas, con el respaldo de Joe Biden y Kamala Harris, como los republicanos, están financiando a estas personas para que lleguen hasta Estados Unidos, cerrando luego el muro y creando un caos en México? Sabemos que Donald Trump ha sacado mucho provecho del tema migratorio, acusando a México de ser el causante de la inmigración para motivar a los votantes más conservadores a apoyar a los republicanos en Estados Unidos. Al parecer, también los demócratas tienen su parte de culpa, ya que fueron ellos quienes cerraron el muro que permitía a los migrantes ingresar a Estados Unidos, y ahora Kamala Harris no ha hecho nada para renovar los permisos de los migrantes con parole humanitario. Ambos, aunque culpan a México, son responsables de la llegada de migrantes. Se dice, sin evidencia clara, que tanto los demócratas como los republicanos estaban pagando $200 a los venezolanos para que formaran caravanas, juntaran a muchas personas y trataran de salir de Venezuela a través de México, creando un caos migratorio. Muchos de estos migrantes fueron arrestados al cruzar el tapón del Darién en Panamá, pero otros ya están en suelo mexicano solicitando asilo político en Estados Unidos. Pero les pregunto a ustedes, sean o no mexicanos, ¿están de acuerdo con la iniciativa de la presidenta mexicana de comenzar la construcción de una barrera fronteriza entre Guatemala y México? Un muro que garantizaría al gobierno el control de los migrantes sin papeles que intenten ingresar al país, tal como lo hace Estados Unidos en su frontera sur con México. Estados Unidos está cerca de liberarse del flujo migratorio, pero México se ha comenzado a llenar de migrantes. Todos los estados fronterizos tienen una cantidad desproporcionada de migrantes, y los centros de refugio ya no tienen capacidad para atender a tanta gente que quiere llegar a Estados Unidos, lo que está provocando pobreza y problemas sociales, ya que muchos no quieren regresar a sus países y se están quedando en México de manera ilegal. Los migrantes no podrán entrar a México a menos que tengan un pasaporte y visa en regla, como debería haber sido desde hace tiempo. México es un país solidario, que apoya a otras economías. Actualmente, México está enviando ayuda humanitaria a Florida, a pesar de que Ron DeSantis firmó una ley migratoria para deportar a millones de migrantes. Hoy, México ha dejado de lado las tensiones con DeSantis y está enviando ayuda humanitaria. Tras el paso del huracán, el gobierno quedó en bancarrota, el estado está devastado y es necesario reconstruir las casas. Se necesita mucha mano de obra, especialmente los migrantes indocumentados que se fueron tras la firma de la ley anti-inmigrante. Pero eso no significa que México no deba controlar la cantidad de migrantes que llegan al país. Y lo más importante, Claudia ha detenido la primera caravana de migrantes. Hace años que en México no se detenían las caravanas, se les daba libre paso, y luego algunos conseguían permiso para entrar a Estados Unidos, mientras que otros se quedaban en México. Ahora, el gobierno ha implementado nuevos mecanismos, deportando a todos los migrantes que intenten ingresar sin la documentación adecuada.